Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, por acá Valeria Lazo. Hoy vamos a hablar sobre la concepción reformista en la democracia venezolana entre los años 1961 y 1984. Después del año 1959, con la elección de Rómulo Betancourt como presidente constitucional de Venezuela, comenzó su camino hacia la consolidación democrática. El proyecto del país se basó en la Constitución y en la ampliación de los mecanismos de representación popular. Sin embargo, la posibilidad de lograr esto llevó a críticas hacia el Estado democrático, de derecho fundado en la Constitución de 1961, desde diferentes ámbitos como los políticos, los económicos, sociales, jurídicos y educativos. En la década de los 80, la COPRE se convirtió en el principal órgano que promovió demandas de reforma en todos los sectores del Estado, aunque anteriormente hubo intentos limitados de reforma desde el Estado a través de la Comisión de Administración Pública, CAP, y la Comisión de Reforma de Administración Pública, CRIAP. En Venezuela, el fin de la década militar y la apertura del sistema democrático de partidos fueron un ejemplo claro en la instauración de las democracias liberales y las problemáticas que surgieron en su interior. Estas problemáticas se conocieron como reformas del Estado y mantuvieron la dinámica de movilidad constitucional. La preocupación dejó de simplificar las diferencias y beneficios del sistema democrático en comparación con el Estado de facto, y se centró en hacer efectivo y eficiente el orden prometido por la democracia representativa liberal. El tema de la transitoriedad no se centraba en entender la democracia en sí, sino en el estado al que se había llegado. Ahora hablemos un poco sobre la reforma política. En 1958 se debatió sobre la inhabilidad del sistema político en Venezuela. El debate buscaba demostrar las causas y las necesidades de reformas en el Estado venezolano. En general, se planteó que el problema central de la crisis democrática estaba en su exclusión. Se evidenció una segregación política que negaba la participación real de un sector de la sociedad en asuntos políticos, considerándolos cívicamente nulos y predispuestos a la anomía. Se trabajaba para y no con las masas. Este problema se basaba en la diferenciación social entre un sector incapaz de gestionar y otro apto para hacerlo. Ellos se enfocaron en los últimos dos puntos, y especialmente en el tercero, relacionados con las propuestas de reforma. Surgió la pregunta sobre las causas de la crisis del sistema político, que definió a Venezuela hasta los años 80. Ambos representantes de los partidos tradicionales fueron señalados como responsables de la crisis según la crítica. Ok, creo que voy muy rápido, así que mejor les hago un resumen. En 1958 se debatió sobre la inhabilidad del sistema político venezolano y la necesidad de tener reformas. Se destacó la exclusión de un sector de la sociedad en los asuntos públicos, lo que generó una crisis democrática. Se consideró que la diferenciación social y la falta de participación de las masas fueron problemas políticos y de gestión pública. Y además se cuestionó la responsabilidad de los partidos tradicionales en la crisis del sistema político. Avancemos hacia el siguiente punto: la reforma sociopolítica. El rentismo petrolero es la causa principal del caos y el fracaso del sistema democrático en Venezuela. Se menciona que el rentismo petrolero se olvidó de sembrar el petróleo, lo cual significa que no se invirtieron los ingresos petroleros en la modernización del país. En la Venezuela del siglo XIX, esto no sucedió debido a las bajas rentas, ya que la propiedad del medio de producción era privada. El excesivo poder del Ejecutivo permitió al Estado administrar los recursos, mientras que la debilidad empresarial reveló que es el Estado el verdadero motor económico del país. En esta reforma se plantea la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan el acceso a la administración pública a sectores, representantes u organizaciones políticas que no comparten la misma ideología. Se menciona la importancia de la COPRE, o sea, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, como una institución que canalizó las demandas de reforma de los actores sociales de ese momento. Ahora bien, hablemos sobre las propuestas descentralizantes. En la década de los 80, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, se convierte en el centro de la discusión. La principal preocupación era la concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo y en los partidos políticos tradicionales. La COPRE planteaba una transformación del aparato estatal como una evolución política sostenida en el tiempo. Sin embargo, esta transformación no sería fácil, ya que presentaba algunas resistencias con prácticas ya establecidas. Ahora bien, con respecto a los partidos políticos, la COPRE tomaba las posiciones oficiales de estos a partir de los pronunciamientos de sus secretarios generales. Hubo dos posturas claras en cuanto al papel de los partidos y los cambios posibles.
Los partidos mayoritarios, como AD y COPEI, creían que la reorganización interna debía provenir principalmente de ellos mismos. Eduardo Fernández, secretario general de COPEI, incluso propuso un consenso interpartidista para llevar a cabo reformas en los reglamentos y en la ley de los partidos políticos. Estos partidos reaccionaron negativamente ante cualquier intento de reformar sus estructuras internas. El caso del MAS era diferente, ya que en los años 80 gozaba de una mayor popularidad y buscaba una mayor presencia en los medios de comunicación social. Aunque no se menciona la democratización y el financiamiento de los partidos, el MAS se abogaba por una participación equitativa de todos los partidos en los medios de comunicación. El MEP, con menos militancia, apoyaba la idea de una reestructuración y regulación externa de los partidos. En cuanto a los mecanismos electorales, la preocupación se centraba en la necesidad de garantizar la representatividad democrática en la administración de los municipios. Se buscaba que los municipios fueran territorios administrados y representados de una manera democrática. Finalmente llegamos a la reforma administrativa, una de las últimas. En Venezuela, durante la década de los 60, se presentaron dos amenazas. Uno, la posibilidad de que los militares retomaran el poder político y dos, la influencia de la Revolución Cubana. Estas amenazas llevaron a que se diera prioridad a la promoción económica y a la defensa de la democracia, y el funcionamiento eficaz de la administración pública no era considerado importante. En este contexto, se estableció un modelo de distribución de la renta petrolera basado en ideas populistas. Este modelo contaba con los abundantes recursos provenientes del petróleo, lo que permitió a los gobiernos llevar a cabo sus procedimientos. Sin embargo, este modelo contrastaba con el vigente, en el cual las políticas formales establecidas, planes, programas, leyes, etc., no orientaban realmente la gestión. En la década de 1970 a 1980 se formalizó una nueva etapa en la concepción reformista y la administración pública. Se suprimió la Comisión de Administración Pública, CAP, y se estableció la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública, CRIAP, liderada por Alan Brewer Carías, en el gobierno de Caldera. Buscaba modernizar la administración pública y establecer políticas de desarrollo económico, como el otorgamiento de créditos al empresariado emergente y aumentos salariales. En este contexto surgió el proyecto La Gran Venezuela, que buscaba modernizar el país y desarrollar las fuerzas productivas. Se estableció un modelo de dirección en las empresas estatales, que difería del modelo vigente y se enfocaba en el crecimiento económico y tecnológico del país. Sin embargo, en el año 1984 se estableció la COPRE, que tenía como llamado a atención el cumplimiento del ordenamiento jurídico, ya que muchas de las políticas establecidas no se estaban llevando a cabo. Esto muestra que además de los intentos de reforma, muchos de los planes y propuestas quedaron en papel y no se aplicaron en la práctica. Ya para finalizar, podemos decir que la democracia se presenta como un consenso social aparente, pero en realidad es la expresión de los intereses de la clase dominante, que triunfó en las elecciones. El debate se centró en las razones por las cuales se estableció un tipo de Estado a partir del gobierno de Gómez y el régimen que se consolidó. Además, se debe tener en cuenta la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, convocada por Jaime Lucinche en 1984, que fue un antecedente realmente importante. La reforma del Estado se enfocó en resolver el problema de la eficiencia, entendido como un asunto de gestión y no como una causa de la burocracia estatal, y una anomalía intrínseca del sistema capitalista. En este sentido, los partidos políticos jugaron un papel importante. Pues lastimosamente este video ha llegado a su fin y espero que les sea de mucha utilidad. Y como siempre digo, el conocimiento es poder y saber de la historia también, porque eso nos hace aprender de nuestro pasado y no cometer los mismos errores. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.